Hermanos y amigos, dándole la bienvenida a nuestro primer programa. El ministerio Creciendo en Gracia se dedica a la capacitación de los creyentes. Nuestro ministerio es un ministerio internacional que ha llegado a miles y miles de personas. Como ya ustedes conocen, nuestro nombre es Creciendo en Gracia. Lo que eso significa es que es un crecimiento, si pudiéramos decir, no crecemos cuadrado, pero crecemos espiral. Siempre hay espacio para seguir creciendo. La vida de fe es así, una vida que continúa siempre creciendo en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor. El propósito de nuestro ministerio es llevar al creyente al conocimiento especialmente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el único que pudo decir: yo como perito arquitecto puse el fundamento. El apóstol Pablo fue el hombre que Dios escogió para explicarnos el misterio de la gracia revelada. Por tanto, queremos darte información y todas las veces que estemos contigo te educaremos en esta preciosa palabra. Bien, en este día queremos presentar un programa muy especial. El estudio lleva como tema nuestra posición en Cristo Jesús. Y este estudio se va a dividir en tres partes. La primera es perfección, la segunda impecabilidad del creyente y la tercera parte va a ser la mayordomía de nuestro cuerpo físico para vivir vidas santas, agradables al Señor. Así que ten en mente estos tres pasos que te acabo de decir, porque ahora no pasamos al desarrollo de este maravilloso estudio que garantiza traer bendición a tu vida. Pasemos. Bien, este es nuestro primer paso que tenemos en este día. Estuvimos hablando de perfección. Esa es la primera palabra que yo quiero que tú tengas en mente. Que tu espíritu ya está perfecto. Tu carne no. Tu carne, la Biblia dice que todavía está viciada conforme a deseos engañosos. Ahora bien, ¿por qué razón decimos que nosotros estamos perfectos? Que nuestro espíritu está perfecto, completo. Por causa del primer verso bíblico que vamos a usar, que es Hebreos capítulo 10, verso 14. ¿Qué dice ese verso? Dice que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre. Fíjate que no dijo por un tiempo limitado. La ofrenda de Jesús se hizo una sola vez, no se puede repetir. Él no puede morir dos veces. Por lo tanto, esa ofrenda que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, dice la Biblia que tu espíritu queda perfecto para siempre. ¿Por qué tú no recibes conmigo esta palabra? Di conmigo: mi espíritu está perfecto para siempre. Bien, eso es lo que dice la Escritura. Vamos a ver otra Escritura muy interesante que es Colosenses capítulo 2, verso 11. El apóstol Pablo dice: al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto no es una circuncisión judía, esto no es la circuncisión de Moisés. Dice que esto fue una circuncisión hecha no a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pastor, ¿y a dónde se echó ese cuerpo pecaminoso carnal? Bueno, delante de la presencia de Dios, delante de tu depósito. ¿Te recuerdas cuando Pablo dijo que Él es fiel para guardar mi depósito? La ofrenda de Jesucristo, mi querido amigo, fue una ofrenda hecha una vez para siempre a favor tuyo. Quiere decir que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Ahora, el cuerpo que peca, este cuerpo pecaminoso carnal que tenemos, que lo vemos pecando nosotros en nuestra vida, delante de Dios, dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Dios no toma en cuenta ahora tus pecados. Por eso es que Él los perdonó todos y lo echó a sus espaldas para no acordarse más de ellos. Bien, la tercera escritura que tenemos en el encasillado perfección es Romanos capítulo 6, verso 6. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. No es que va a ser crucificado, es que ya fue crucificado juntamente con Él en la muerte de Jesucristo. Entonces,
la cuarta escritura que tenemos en este día es Romanos capítulo 8, versos 2 y 3. ¿Qué dice esa escritura? Dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró. No es que te va a librar, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, cuando tú recibes a Jesús, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo te sella, te hace perfecto, te coloca en perfección, tu espíritu queda perfecto. El cuerpo pecaminoso carnal dice que es echado fuera de la presencia de Dios. Dios no quiere verte en pecado, por eso le hizo un pacto establecido sobre mejores promesas, donde ahora tus pecados, tú los confiesas, te duelen, tú pides perdón, pero para Dios ya Dios solo te ve en Cristo Jesús. Cuando Dios te mira a ti, ve la persona de Jesús. Antes Dios te veía a ti, ¿y ¿sabes lo que veía? El primer Adán que te colocó en pecado. Ahora Dios cuando te ve a ti, ¿cómo te ve? Te ve en Cristo, te ve perfecto, santo, sin arruga, sin mancha. Esa es las garantías de nuestra posición. Por lo tanto, podemos concluir entonces que nuestro espíritu está perfecto, no nuestro cuerpo físico carnal, pero tu espíritu. Dice que tú estás ataviado, perfecto. Si sonara la final trompeta, ¿estás tú preparado para irte con el Señor? Pues claro, si tú estás perfecto, tú calificas en cualquier momento de tu vida que vayas delante de la presencia del Señor. Sí, pastor, pero ¿y si mi vida está en pecado? No, tu vida no puede estar en pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es estar en pecado. Tu vida está en Cristo una vez y para siempre. Cuando tú cometes pecado, eso es otro departamento. Ahí tú pides perdón, ahí Dios te puede disciplinar, te puede corregir, aún te puede azotar. Pero tu vida ya no está en pecado, tu vida está en Cristo. Bien, ese es el primer paso. Hay muchas escrituras que pudiéramos utilizar, sin embargo, por ahora, en el tiempo que nos da en este estudio, vamos a dejarlo ahí. Vamos ahora al segundo paso. Bien importante este segundo paso. Pasemos a la segunda parte, que es que si tu espíritu está perfecto, con una sola ofrenda, si te colocaron en Cristo Jesús, si tu vida está escondida con Cristo en Dios, si tu cuerpo pecaminoso carnal fue echado fuera de la presencia de Dios, entonces por ende podemos decir que la iglesia es impecable. La iglesia no puede ser hallada en pecado. Por eso el término que él viene a buscar, una iglesia sin arruga y sin mancha, eso ya ocurrió. Así está la iglesia por todas partes del mundo. Nuestros queridos hermanos bendecidos. Ese es el celo que yo tengo, llevarles el mensaje para que se vean en una buena conciencia, en una limpia conciencia. Hay que llevar la iglesia, no a lo que tú sientes, ni lo que te han dicho. Hay que llevar la iglesia a lo que la Biblia dice. La iglesia que Dios está buscando hoy es una iglesia celosa por lo que está escrito. Así fue que Jesús venció al diablo. Escrito está. Escrito está. Y tú también tienes que decirle, escrito está. Yo estoy perfecto para siempre. Escrito está. Este viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escrito está. El cuerpo pecaminoso carnal mío fue echado fuera de la presencia del Señor. Y Dios me ve sin arruga y sin mancha. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Y yo te hablo así porque tuve años que yo no conocía estas cosas. Yo vivía por lo que sentía y por lo que hacía. Un día oraba mucho, me veía manchado. Un día oraba bastante, me veía limpio. Y yo me limpiaba y me manchaba, me limpiaba y me manchaba. Pero eventualmente la carne ganaba y siempre me veía manchado. Y por ende, cuando me hablaban de la venida del Señor, temblaba pensando que podía quedarme en la venida del Señor. Pero una vez la palabra de gracia alumbró los ojos de mi entendimiento, ahora entiendo que estoy en impecabilidad. Ahora, tiene bien, mi carne no, mi carne peca a diario, porque todos pecamos, pero mi espíritu, que es mi verdadera identidad, esa está impecable. Vamos a ver, ¿por qué yo digo que está impecable? Bueno, por causa del testimonio bíblico. Fíjate lo que dice Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Dice que Él nos libró de la potestad del diablo. Y no solo te libró de la potestad del diablo, sino que te trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, atiéndeme bien, mi querido amigo y hermano. Si Él te libró de la potestad del diablo, pues te libró del pecado. Porque ¿qué era lo que tenía el diablo contra ti? Porque te destituyó de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Te instituyó a la gloria de Dios. Por ende,
pues ya el pecado no te puede agarrar. Por eso es que en el primer paso leímos en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida te libró de la ley del pecado y de la muerte. Esto es pura posición, esto es pura fe en lo que Dios ha hecho. Tú has pasado de muerte a vida. Y entonces tú no puedes pecar, no se te puede hallar en pecado. Y no es que no pecas en la carne, pero es que Dios no trata con carne. ¿Tienes memoria cuando Pablo dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne? ¿Por qué Pablo dijo en 2 Corintios 5:16 que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne? Porque es que Dios ya no conoce a su pueblo según la carne. Lo ve impecable, lo ve santo, perfecto. Por lo tanto, esa es la posición bíblica. Por eso Pablo, cuando fue a partir, dijo, ahora se encomiendo a la palabra de Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para darnos herencia juntamente con los santificados. Hermano, cuando esto se desconoce, tú no sabes cómo la iglesia sufre, llevándolos a veces a un altar a llorar, interminable, de continuo, metido en un altar, Señor, perdóname, perdóname, no entendiendo el lenguaje del nuevo pacto. Bien, vamos a continuar con la segunda parte del término impecable. Dice Romanos capítulo 6, verso 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Tú sabes que en gracia el pecado nunca se puede enseñorear de ti? Pastor, ¿qué significa? ¿Que yo puedo seguir pecando y pecando y pecando y no se enseñorea? No, porque el creyente no puede seguir pecando y pecando. ¿Tú sabes por qué? Porque antes que el creyente llegue ahí, ya el término disciplina, corrección y azote lo tiene agarrado. Porque Dios al que toma por hijo a esa disciplina, corrige y azota. Nadie va a abusar de su pacto. Por lo tanto, dice Romanos 6:14 que el pecado no se puede enseñorear. A veces yo escucho terminologías tan tristes. Cuando algún predicador por desconocimiento amenaza la vida de la iglesia, dice, hermano, el diablo se lleva a la iglesia, hermano, Cristo viene y muchos se van a quedar. Esas terminologías a mí me duelen mucho, porque decirle a un creyente que Cristo viene y se puede quedar, es decir que el diablo lo puede tocar, es decir que de momento perdió su perfección, es decir que el cuerpo pecaminoso carnal regresa al creyente, es decir que el diablo tiene autoridad sobre el creyente. Se violan tantas escrituras cuando se usa ese término, Cristo viene y te queda, se viola, se tiene por inmunda la sangre del pacto, o se le hace afrenta al Espíritu de gracia, y a cualquier predicador que entiende gracia, eso le duele. Pero el pecado no se puede enseñorear. El pecado no puede ser Señor, porque ya Cristo es tu Señor. Y para el pecado ser tu Señor hay que coger a Cristo, llevarlo al Calvario, matarlo y dejarlo muerto, que no resucite. Pero el pecado no se puede enseñorear de la vida de ningún creyente. No pudo ni podrá. Bueno, no pudo, aún estando en las manos del diablo, no pudo ser Señor tuyo. Cristo te arrebató ahí y ahora en las manos del Señor. ¿Podrá el diablo agarrarte ahora? Jamás. No hay testimonio bíblico. Bien, entonces la próxima escritura es Romanos capítulo 6, verso 7, que dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En la misma forma que cuando un residente del estado de Florida, por ejemplo, muere, al morir él queda justificado de sus deudas. Ya no hay deudas, ya no hay impuestos que cobrarle, porque ha muerto. En la misma forma, si pudiéramos hablar así en forma de ejemplo, el que ha muerto con Cristo ha sido justificado del pecado. Ahora el pecado no se puede enseñorear. El que se enseñoreó fue Cristo, y Cristo ahora es el pastor de la oveja. Pastor, ¿y él puede hacer lo que da la gana y abusar del pecado? No, porque el Espíritu mora en él y Cristo lo disciplina, lo corrige y se lo puede llevar antes de tiempo, como el caso de 1 Corintios capítulo 5, verso 5, de aquel creyente que estaba en fornicación. Y Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate, a un creyente en fornicación, el pecado no se puede enseñorear de él. Hay disciplina, hay corrección, aún hay azote, pero no se puede enseñorear de la vida de un creyente. Bien, y por último vamos a usar la escritura de Romanos capítulo 7, verso 6, inverso al otro que era 6:7, este es capítulo 7, verso 6, que dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella ley en que estábamos sujetos.
De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no de la letra, el régimen del Espíritu, que es donde Dios trabaja con su iglesia, en la vida espiritual. Así que hemos ya cubierto, número 1, con una sola ofrenda te hizo perfecto. Dilo conmigo, yo estoy perfecto en Cristo Jesús. Mejor confesión que esta no vas a hacer. Yo estoy perfecto en Cristo Jesús. Se lleva la honra a Jesucristo. Número 2, por causa de que estás perfecto en Cristo Jesús, esa perfección no se puede perder. Eres impecable en espíritu, no en carne. En carne pecamos, imagínate, la Biblia dice, a diario pecamos. No hay que estar cometiendo pecados feos, pero pecados de omisión, pecados de lo que debiste haber hecho y no hiciste, malos juicios, a veces malicias, situaciones que pensamos de aquel y estábamos equivocados. Así que si fuera por pecar, pues entonces perderíamos la perfección todos los días y Cristo tendría que volver a la tierra a morir. Él murió una sola vez por todos nuestros pecados y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:4 así lo dice, tu vida está escondida. Cuando pecas hay disciplina, corrección, azote, hay unos medios que Dios utiliza, pero no se te puede hallar en pecado jamás. La iglesia es impecable. ¿Usted ha oído términos que Él viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha? Así está la iglesia por todas partes del mundo, sin arruga y sin mancha. Desgraciadamente y tristemente muchos no lo saben y están tratando por sus obras llegar a una posición que ya Cristo los llevó completamente. Bien, entonces Romanos 7:6 dice que ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Diga, yo estoy muerto. Yo estoy muerto al pecado. Eso es una posición. Muerto al pecado significa divorciado del pecado. El pecado ya no se puede enseñorear de mí porque lo que le da fuerza al pecado es la ley. Y ya tú estás libre de la ley por haber muerto al pecado. Por lo tanto, estas son terminologías del Nuevo Testamento que tienes que familiarizarte, gobernarlas, aprenderlas, memorizarlas, porque esa es la esperanza que hay en nosotros. Bien, quizás alguien pueda pensar que que podemos entrar en libertinaje por todas estas preciosas verdades que hemos dicho. Recuerda que Dios tiene todo fríamente calculado. Él tiene todito su gobierno sobre vosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor en el tercer paso que vamos a dar de nuestro estudio en este día. El tercer paso es una palabra muy útil en la vida del creyente, de toda iglesia, de todo maestro. El tercer paso es mayordomía del cuerpo físico. Por lo tanto, el tercer tema, mayordomía del cuerpo físico del creyente. ¿Y cuál es el primer verso que vamos a utilizar? Romanos 6:12. ¿Tú sabes lo que dice Romanos 6:12? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjate, no dicen no reine el pecado en vuestro espíritu, porque ahí el pecado no llega ya a tu espíritu. El pecado no puede anular lo que el Espíritu Santo hizo en tu espíritu. Pero dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ahí es donde único puede llegar. A tu espíritu ya no puede llegar, porque la Biblia dice que lo que hemos nacido de Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Pero si te descuidas por falta de estos conocimientos, como le sucede desgraciadamente a todos los creyentes que no conocen la gracia, que por la ley se justifican con obras y ayunos y sacrificios, pero eso no garantiza mantenerte en santidad. Lo que garantiza mantenerte en santidad es reposo de tus obras, conocimiento bíblico, y entonces vas a ser un buen mayordomo de tu cuerpo físico. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tenemos aquí varias escrituras que me gustaría discutir tantas contigo, posiblemente el tiempo no me dé en esta ocasión, pero Hebreos 10:26, apúntalo, Hebreos 10:26 dice, si pecáramos voluntariamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, lo que nos espera es una expectación de juicio, no que pierdes la salvación, ni pierdes tu perfección, pero el que peca voluntariamente lo que le espera es me va a pasar algo. Y seguramente te va a pasar algo si tú pecaras voluntariamente. Aunque naturalmente, cuando tú estudias la Biblia, eso es un ejemplo hipotético. Pablo dijo, si pecáramos voluntariamente, en la vida de un creyente nacido de nuevo no sucede. Tú no pecas voluntariamente. Porque pecar voluntariamente es que a ti te agrada pecar.
Por lo tanto, el creyente no le gusta pecar. Pablo dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, que esa es tu verdadera identidad, el hombre interior. Pero por causa de nuestra humana debilidad, pecamos, pero nos duele. Un nacido de nuevo, que tiene la simiente de Dios, no se goza en el pecado. Peca, pero le duele inmediatamente y ahí mismo en su mente, Señor, perdóname. Nunca entra al terreno de práctica voluntaria, porque la disciplina de Dios llega primero que la práctica voluntaria. Nunca un creyente será encontrado así. Pablo habló así por los judaizantes de aquellos tiempos. Bien, Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que gustaron del don celestial y recayeron sean renovados otra vez para arrepentimiento. Pastor, ¿es imposible? Es imposible renovarse dos veces, porque la primera renovación te hizo perfecto para siempre, por lo tanto es imposible tú renovarte de nuevo. Si cayeres en pecado, es imposible tú salvarte dos veces. Tú te arrepientes por causa tuya, por causa de la iglesia, por causa de tu testimonio, por causa de la convicción que el Espíritu Santo te trae, pero nadie se puede arrepentir dos veces. Porque para tú arrepentirte dos veces, entonces Cristo tendría que venir. Por eso es que dice ahí, crucificando a Cristo de nuevo para sí mismo. Y ese lujo, Cristo no se lo va a dar a nadie, de volver a morir por un creyente. El Salmo 89:30 en el Viejo Testamento ya anticipaba este pacto. Dice, si mis hijos dejaren mis leyes, si mis hijos desobedecieran mis estatutos, dice, entonces yo los castigaré. Lo mismo que dice Hebreos 12:5, yo los castigaré, yo los disciplinaré, pero no cambiaré lo que he dicho por mis labios. Juré por mi santidad, dice el Señor, juré por mi santidad, que yo no cambiaré lo que he dicho por mi boca. Él ha jurado por su santidad, que una vez el que comenzó la obra en ti, Él la terminará hasta el día de Cristo. Vamos ahora a ver Isaías 35:8 en el Viejo Testamento, Isaías profetizando de lo que iba a suceder en este último pacto. Isaías dijo, lo vio de lejos, él dijo, aquel camino será llamado camino y calzada de santidad, y el que anduviere por él, por más torpe, por más débil que sea, no se extraviará de él, porque él mismo estará con él. Dice, nadie inmundo caminará por él, porque él mismo estará con vosotros. Todos nosotros somos inmundos en carne, santos en espíritu. Dice, nada inmundo, seguro, si Él mismo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Él mismo estará con vosotros. Bien, yo creo que mi tiempo se está acabando, hay otras escrituras que tenemos, pero ya no nos da más tiempo para entrar en esta programación. Así que yo comienzo a despedirme de ustedes en este día, por lo tanto te espero aquí en nuestro próximo programa a esta misma hora, por este mismo canal, y en la pantalla vas a encontrar información de cómo ponerte en contacto con nosotros. Nos puedes visitar a las diferentes iglesias, la más cerca que quede de ti. Así que yo te declaro lo que dice la Biblia, bendecido con toda bendición espiritual. Nos veremos muy